Si las salidas alternas son actos jurídicos, podríamos derivar en consecuencia que otro de los condicionamientos legales fundamentales es el consentimiento. Hace un momento hice referencia a la capacidad, ahora hago referencia al consentimiento. Este es quizás uno de los puntos más críticos que puedan tener las salidas alternas. Normalmente entendemos que el consentimiento se ha tendido a ver desde la época de las construcciones del derecho clásico, aún incluso en, eh, en algunas manifestaciones del derecho posclásico, que pues lo normal es que las personas realizan sus actos jurídicos en términos, por decirlo así, normales, que los episodios anormales son los que tienen algunas repercusiones que pueden eventualmente incluso llegar a salir al reconocimiento de la inexistencia del acto jurídico. Recuerden, manejamos en términos generales las posibilidades de la nulidad y de la inexistencia. Las fuentes antiguas pues son un poco contradictorias al respecto. Algunos hacen referencia a inexistencia, otros a nulidad, pero en algunas hipótesis de nulidad se prefiere la inexistencia y lo contrario. Entonces, digamos que no son las más certeras al respecto, pero sí recabamos que ese es el anticipo de lo que es un tratamiento integral del tema. Eh, Como les decía, pues los fenómenos tales como el dolo, la culpa, el error, desde el error de hecho, el error de derecho, el error ostativo, etcétera, suelen ser circunstancias que ponen, cuando menos, en entredicho el consentimiento. Se entiende desde la teoría del acto jurídico que el consentimiento puede llegar a verse completamente anulado, como por ejemplo cuando el error es absoluto. Es decir, en una circunstancia en donde la persona está acudiendo al acto jurídico y lo está ejecutando, pero sobre presupuestos totalmente falseados, de tal manera que hay lo que podríamos decir bien un autoengaño, bien un engaño provocado, pero en todo caso una falsación de la realidad que se supone se está configurando a través del acto jurídico. Entonces, pues podríamos como consecuencia decir que existen ese tratamiento tradicional, pero en materia penal es necesario tener presente unas circunstancias adicionales. Por ejemplo, las salidas alternas, como les decía, muy recurrentemente tienen unas repercusiones procesales bajo las cuales se quiere, o más que ello, se puede llegar a encubrir otras. Es decir, si a través del proceso penal lo que se busca es, desde luego, administrar justicia, administración de justicia que puede tener un referente particularmente trascendental, cuando menos en términos estadísticos, manifiesto en la sentencia, pues la salida alterna es una forma de arribar a la sentencia sin haber cursado todo el proceso penal. Desde ese punto de vista, eh, podríamos decir que es una especie de proceso penal abreviado, podríamos decir. Sin embargo, lo cierto es que es perfectamente probable que se arribe a una salida alterna, o más precisamente que una persona acuda a una salida alterna para provocar, ahí sí, la impunidad de otras personas, que pueden ser bajo la modalidad de encubrimiento, puede ser bajo la modalidad en que la persona lo hace por temor a las repercusiones, lo hace inducida a hacerlo. De tal manera que hay que tener presente que las salidas alternas se proyectan, se fundamentan en los mismos principios en que se fundamenta el proceso penal en general. De tal manera que cualquier mecanismo de colusión o fraude que se quiera fraguar a través de la salida alterna tiene repercusiones en términos de consentimiento. De la misma manera, es necesario abordar una temática bastante resbaladiza, cuando menos en nuestro medio, y es cuanto tiene que ver con el error inducido normalmente, posiblemente no necesariamente de mala fe, pero inducido al fin y al cabo, en donde las personas acuden a las salidas alternas
bajo la creencia de alcanzar unos ciertos beneficios. Por ejemplo, hay personas que acuden a las salidas alternas bajo la certeza de que van a obtener eh, subrogados penales, la libertad de ejecución condicional, cosas por el estilo. En todo caso, pues el temor de la pena penal hace pensar que la salida alterna automáticamente va a implicar que van a poder cursar, por ejemplo, la pena a través de sustitutos como la prisión domiciliaria. Eso no necesariamente sucede. Entonces la pregunta que viene es, ¿qué pasa cuando la persona acude a una salida alterna porque el defensor, el fiscal, quien sea, le haya dicho vaya a las salidas alternas para asegurarse el subrogado y acontece que eso no va a pasar? Entonces, creemos que desde el punto de vista de la teoría del consentimiento, aquí existe una clara situación de vicio del consentimiento que puede que no necesariamente produzca el efecto de la inexistencia del acto jurídico especificado en la salida alterna, pero sí tiene que tener unos efectos de nulidad. Con lo que se quiere significar es que el concepto de consentimiento en la salida alterna es más particularizado, tiene unas repercusiones que la teoría general del acto jurídico no necesariamente contempla y no las contempla porque no las tiene por qué contemplar, pero que en materia penal sí tiene el juez la obligación de verificar. Desde ese punto de vista, pues entonces tenemos que hay un panorama en donde se tiene que contemplar y más que contemplar, pues verificar que esté plenamente garantizado que el recurso a la salida alterna no solamente obedezca a, a un criterio informado, a un criterio libre en el sentido tradicional, sino que la persona no solamente sea consciente de las repercusiones que va a traer, que como digo normalmente son una sentencia condenatoria, lo cual implica en mayor o menor medida la aceptación de la responsabilidad penal, sino que adicionalmente esto no sea utilizado como mecanismo de colusión o fraude procesal, en el entendido de que sirva para encubrir, para impostar, para fraguar cualquier tipo de falsación o negación de la justicia en términos generales, de la misma manera como se tiene que cuidar el juez que la producción, el recurso a la salida alterna, sea una forma de consideración de la justicia, de tal suerte que cualquier circunstancia que implique que una persona acude a la salida alterna sobre una base errática, a mi juicio creo que corresponde muy con la idea, o correspondería muy con la idea del error ostativo, implicando que de irle mejor en un proceso normal, en un desarrollo normal del proceso, pues el juez tendrá que hacer las verificaciones si es que la persona, no obstante, está acudiendo a la salida alterna, nada más que por una especie de evitación del peso moral, psicológico, económico que puede llegar a tener el proceso, y pues lo cual sería válido, pero en términos generales se entiende que la salida alterna, el leitmotiv de la salida alterna es que la persona busque alguna suerte de beneficio. El asunto es que posiblemente la salida alterna no vehicule ese beneficio que la persona está buscando y que probablemente a través de la ruta del proceso sí lo pueda alcanzar o cuando menos tenga mejores posibilidades de alcanzar. De tal manera que la intervención del control judicial es muchísimo más, si se quiere, sutil, si se quiere, más exigente que la que puede tener un acto jurídico normal que eventualmente, por X o Y motivo, de paso a ser verificado bajo el régimen de la Administración de Justicia.